una cita de Piglia que uso mucho porque me parece que sintetiza la discusión de civilización y barbarie. Y a partir de ahí hice una serie de planteos que la verdad que el artículo termina siendo una mezcla de 2 o 3 charlas que yo venía dando y que venía trabajando, algunas independientemente entre sí, ¿no? Y las crucé. Esto en general todo el grupo lo sabe. Yo lo que vengo cruzando, estoy tratando de cruzar, es el proceso balcanizador o la creación de las nuevas nacionalidades o de los nuevos países, de la fragmentación de América Latina, con el nacimiento de las historias nacionales que construyen estas nuevas realidades históricas nacionales o de estos países, y lo cruzo también con el sistema educativo y su difusión popular de la idea de nuevas nacionalidades, ¿no? La escuela como nacionalizadora, que la verdad es un tema que se recorrió bastante. Tal vez los 3 temas se recorrieron bastante. Lo interesante es que es mezclarlos, cruzarlos. Ahí me parece que hay cierto aporte. Comienzo, bueno, el artículo al comienzo utilicé un discurso de García Márquez, que yo también trabajo mucho. No porque fuese la intención de García Márquez, la verdad que se lo arrebato para a través de Pigafetta mostrar cómo cuando uno no conoce una realidad, en lugar de tratar de conocerla como algo original, trata de describirla con los conceptos previos que uno tiene. Y eso genera engendros o monstruos, y eso ha sido muy frecuente en las ciencias sociales, ¿no? En América Latina, querer definir desde las experiencias y los conceptos europeos o de Europa del Norte, los procesos diferentes que se fueron dando en este continente, signado por la colonialidad, y al no encajar, como es lógico, en los modelos centrales, se los calificó como marginales o monstruosos o no sistémicos o patológicos, como quisiéramos elegir el insulto, digamos. Y bueno, ahí, por lo tanto, bueno, frente a esto, frente a este posicionamiento, de decir, bueno, aquí no hay un engendro, no hay un monstruo, lo que hay son una originalidad o algo distinto. Aquí tenemos que marcar que la historiografía tiene un largo debate, ¿no? sobre esa discusión, ¿no? Yo utilizo lo que estudié en mis clases, yo utilizo mucho el modelo de la discusión entre feudalismo y capitalismo, que a veces elude discutir la cuestión colonial, ¿no? Y que le costó mucho entender, después hubo mucha bibliografía enriquecedora, pero entender que lo colonial es un modelo diferente, que puede tener distintas características de los modelos que se desarrollaron históricamente en Europa. Y a partir de ahí, ¿no? de ese hecho, yo ahí elegí citar 1, 2 o 3 veces a Jorge Bolívar, porque me parece que, bueno, de casualidad tengo apoyada la tablet en su libro. Pero este libro es muy útil, son 2 tomos, ¿no? El tomo 1, porque el tomo 2 ya es un análisis del peronismo, pero el tomo 1 es muy útil para esta discusión. Vuelve a ocupar su lugar de sostén de la tablet. Y entonces, bueno, él plantea ahí cómo se ha utilizado en forma desfavorable o despectiva las experiencias que sin duda son de mucho interés y de mucha sabiduría que ocurrieron en los países periféricos, ¿no?
También me parece muy interesante el concepto que en la introducción a debates latinoamericanos, el de Marisela Esbampa, me parece muy interesante esto que ella plantea de ese intento desesperado de América Latina por la modernización, pero siempre con una obsesión indeclinable a no perder identidad, ¿no? Me parece que va a ser un campo de trabajo para mí ese, ¿no? Cómo modernizar desde lo nacional, ¿no? O sin perder identidad nacional. Por eso ahí utilicé ese concepto. Bueno, llevado al sistema escolar, le doy mucha importancia a los contenidos escolares y al papel de la escuela como difusora masiva, ¿no? De esa idea de la Argentina blanca y litoral, de esa excepcionalidad rioplatense, ¿no? Eso utilizo mucho el concepto de Mitre, para unirlo a un concepto que yo no trabajo mucho en el artículo teóricamente, pero es el motivo de esta investigación, ¿no? Que es la dependencia epistémica. Y cómo la balcanización va a reafirmar toda una historia de colonialidad. ¿Por qué? Porque la balcanización debilita a lo que había sido una explosión política que fue la independencia, ¿no? Ese término de Metol Ferré, ¿no? Que habla de los grandes momentos de explosión en América Latina, y bueno, la balcanización la verdad que lo debilita. Pobre Metol tenía tanta confianza en el Mercosur, ¿no? Así que pero eso lo discutimos otro día, ¿no? Y por otro lado, bueno, como la historiografía profesional al nacer lo que está discutiendo es, el debate yo diría es con qué cultura vamos a construir esta nación, ¿no? Y qué pasado, qué tradición es la que va a sustentar como fundadora el nacimiento de esta nueva nacionalidad y de este nuevo Estado nacional, que ha empezado a resolver temas como sus límites, sus conflictos internos, el fin de las guerras civiles, los países limítrofes ahora. Hay que acostumbrarse ahora a que aquellos que formaban parte de un mismo espacio institucional ya no lo forman, la llegada de los inmigrantes a los que hay que nacionalizar, ¿no? Con todo el miedo que siempre trae históricamente las migraciones, y la construcción de una Argentina blanca, agraria, litoral, portuaria, ¿no? Y donde, bueno, la escuela se propone plantear este ideal en toda la República, ¿no? En el conjunto de la nación, incluso en aquellos lugares donde no son ni portuarios, ni blancos, ni litorales, y ni agrarios algunos. Así que, por lo tanto, por un lado hay mucho trabajo historiográfico sobre el papel que cumple la escuela y el sistema educativo en su rol como fundamento de la construcción de la nación argentina, ¿no? Y de la nacionalidad. Y la verdad que tanto la historia como la historia de la educación, como las ciencias de la educación han trabajado mucho ese tema. La pregunta, bueno, que surge es, bueno, ¿qué pasó con América Latina, ¿no? Bueno, yo ahí juego con dos conceptos que pueden ser contradictorios, porque en el texto pongo que la América Latina estuvo ausente en la escuela, ¿no? Ese hubiese sido un título más sencillo del artículo. Pero por otro lado hablo de que se deslatinoamericaniza. Y ahí, bueno, ahí hay una vetita para trabajar. Si la verdad, si hubo indiferencia o hubo un proceso activo de latinoamericanizar, ¿no? Si lo que
se propuso no tener nada que ver con América Latina, o se daba por sentado que no se tenía nada que ver y por lo tanto la indiferencia iba a marcar, ¿no? Con lo que ahí me parece, yo tengo dos campos, yo y quien quiera sumarse a esta reflexión, creo que hay dos campos de trabajo para arrancar interesantes, ¿no? Yo digo, uno es el tema de los textos escolares, ahí hay mucho, ahí hay una beta para... incluso acabo de encontrar algo que no porque ustedes ven a mi espalda la prolijidad de la biblioteca, se dediqué un mes a ordenarme, al estar al pedo en mi casa, me dediqué a ordenar. Porque vieron que hubo como unos 20 días en donde todavía no había empezado la fiebre de los videos, conferencias. Entonces hubo 20 días donde uno puede dedicarse a otra cosa. ¿Viste? Sí, sí. Y en medio de eso encontré esto, que todavía no lo abrí ni nada, pero que se llama 200 años de textos escolares. Que es un trabajo que hizo el Ministerio, ¿no? Para el Bicentenario. Y recién lo hallé, así que ahora voy a meterme a verlo, porque capaz que me evita ir a la biblioteca del maestro. O por lo menos hay material. Pero me parece que ahí hay una beta para meterse mucho en el tema de los textos escolares. Y por el otro lado, paralelamente, la discusión no solo historiográfica, sino política, de cuál va a ser el destino cultural de esta nación, ¿no? Porque los vamos a educar a los chicos a partir de esas pautas que elijamos de destino cultural de la nación, ¿no? Así que bueno, ahí me parece que hay dos temas que van a ir paralelos un tiempo y si tengo éxito los cruzaré en su momento. Uno, una discusión más historiográfica de las ideas, digamos, y por el otro lado un abordaje más de la historia de la educación, ¿no? Más con los métodos de historia de educación para ver los manuales. Y seguramente yo tengo como hipótesis que vamos a tener correspondencias, que muchas cosas de las que se discutían por afuera en el ámbito político-cultural, que no estaba muy diferenciado, y van a aparecer en los textos escolares. Por lo tanto, bueno, hay que ir ahí y recortar un poco, ¿no? Después, bueno, ya lo que planteo es también lo planteo como una afirmación, pero me parece que en el marco de investigación habría que investigarlo, que es, hay alguna experiencia, porque todos fuimos a la escuela y leímos los manuales, así que alguna experiencia previa tenemos todos, pero habría que investigar un poquitito más, pero la hipótesis sería que América Latina existe hasta la independencia. Después es solo hipótesis de conflicto, ¿no? Parece poco, ¿no? El tema de integración. En algún momento nombro, con cierta imprudencia, porque sé menos, ahí como lo veo Ernesto, pero nombro un poco la geografía, cito a Romero por algo de la geografía, pero no sé mucho de eso. Y también toda digamos, la historia de esa disciplina que tuvo distintos nombres, pero que siempre quiso construir una conciencia ciudadana, ¿no? Llámese de distintas maneras, y que seguramente en el siglo XIX estaba vinculada a la moral, ¿no? Y a cierta formación del derecho y de la religión. Pero yo creo que el libro de texto escolar es un gran instrumento para ver cómo se masifica la idea de construcción de una identidad nacional, ¿no? Porque, bueno, la historia en la escuela, ahí lo pongo en el texto, la historia en la escuela no fue solo una disciplina de aprendizaje vinculado a la ampliación de la cultura, sino fue un instrumento para que los futuros ciudadanos tuviesen un posicionamiento mucho más en el secundario, ¿no? Sobre la identidad nacional, porque el secundario mitrista, la Escuela Nacional del Mitrismo, formaba dirigentes. Eso fue fortalecido después con la nueva escuela histórica, ¿no? A principios del siglo
del siglo XX, que es la historia oficial, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de la historia oficial, se piensa en Mitre, pero la verdad que es más vinculado a cuando se construyen esos grandes monumentos historiográficos como la historia de la nación argentina, por ejemplo, ¿no? Porque parecería ser que por su monumentalidad lo que hacen es cerrar la historia. Bueno, acá está la historia argentina, ¿no? Esta es la historia oficial, que seguramente, si estudiáramos, acá hay otros que son expertos en este tema, no yo, pero si estudiáramos monumentos, por ejemplo, o otros ritos escolares, o himnos, o nomenclaturas de calle y todo, estaríamos mucho más confirmándolo, ¿no? Y lo que logran es, bueno, lo que se logra es convertirlo en sentido común, ¿no? Y la escuela fue clave en construir ese sentido común, y América Latina no está en el sentido común. Incluso si está como desvalorización, ¿no? Nos estamos latinoamericanizando, significaría que estamos perdiendo nuestro destino europeo, que nos hizo grandes, ¿no? Para elegir identificación con los fracasados del continente o de la historia. Así que bueno, como yo planteo que como el sistema educativo alcanzó grandes éxitos en la construcción de la cultura argentina y de los perfiles de la nacionalidad naciente, lo hizo también a costa, o si no es a costa, con el objetivo de la ausencia del resto de la región. O sea, que me parece que fue muy fuerte el tema de la excepcionalidad rioplatense, y que América Latina, que también nos separamos de América Latina con la independencia, no solo de España, ¿no? Ahí habría que ver si forma parte de que nos separamos del pasado hispánico, ¿no? O hispanoamericano en su conjunto. Bueno, y hay que ver esos debates y las reformas que se fueron haciendo. Seguramente este artículo es un artículo introductorio, yo lo que creo que después hay que acotarlo, porque los debates van cambiando de acuerdo a la época. Una cosa es el auge del roquismo, otra cosa es la crisis del roquismo, la aparición de movimientos populares como es el irigoyenismo, ¿no? Y va a haber momentos de cierto auge de la latinidad, de cierto antiimperialismo anglosajón, ¿no? Algo antinorteamericano, los pensadores de principios del siglo XX. Pero bueno, la hipótesis es que la escuela no tiene América Latina, y yo voy un poquito más y digo, me parece que fue adrede, que hubo un objetivo de no considerarnos latinoamericanos. Por eso me salió esa palabra tan compleja que la puse en el título y me cuesta repetirla, de latinoamericanización. Pero bueno, me sirvió esto pensar la desmalvinización, ¿no? Que también forma parte de esta historia, digamos, ¿no? Sí, bueno, esto fue un poquitito el motivo de cómo terminé construyendo ese artículo, y finalmente me parece que bueno, lo más original es discutir si la escuela nos alejó o no del continente, ¿no? Esa sería un poco la conclusión.